Entonces, nada más para recordar un poquito y a manera de repaso de lo que hemos visto, ¿qué recuerdas de los primeros temas? Que vimos, empezamos a ver todo lo que tiene que ver pues, con la parte de los ecosistemas. Entonces, ¿qué recuerdas? Uno de los primeros temas que vimos fue lo que viene siendo la ecología, que es el estudio de, pues, el ecosistema, eh, que hay distintas personas que ven ese lado, que son los ecólogos, que son los científicos que se dedican a estudiar eso, y están los ecologistas, que son personas pues normales, por así decirlo, que se dedican a promover la protección, ya sea uniéndose o a movimientos sociales o creando movimientos sociales como lo que viene siendo Greenpeace. Vimos lo que es un ecosistema, que es un bioma en el cual hay, más bien, ese lugar en el cual hay una interacción entre seres vivos, entre plantas, animales, igual que en ese caso en los ecosistemas afectan lo que vienen siendo los factores bióticos, que son pues, los seres vivos que Todo lo vivo. todo lo vivo que va modificando poco a poco pues, el ecosistema, y los factores abióticos, que son todos los factores químicos y físicos como la luz, la temperatura, la salinidad del agua, que eso también afecta de cierto modo Así es, pues al ecosistema y a los seres vivos. exacto, que aunque no están vivos, pues son determinantes. Luego también vimos en la siguiente clase, ya hablamos un poco más en general de todo lo que tiene que ver con la contaminación. Sí. Vimos específicamente, no vimos como tal tipos de contaminación, pero pues vimos más o menos cuáles son las principales, ¿no? Las que son de minería, las que son de aguas residuales, las que son de residuos tóxicos, pues más o menos todo ese tipo de temas que ya vienen por los factores antropológicos, también la contaminación que se da por los cultivos extensivos y la ganadería. Entonces, específicamente ya nos vamos a ir a algo más particular, que en este caso sería la contaminación urbana, que yo creo que es la que más nos afecta a nosotros en esta parte del globo, y que pues bueno, realmente es la que deja más huella ecológica a comparación de otras. Entonces, te voy a compartir la presentación. Ahí está. El título es La contaminación nos afecta a todos. Y vamos a iniciar. En algunas tengo mucho texto, pero no lo vamos a ver todo. Entonces, bueno, ahí básicamente dice que la contaminación es la introducción en un medio cualquiera, que obviamente sea ambiental, de algo que... ¡Ay! ¿Por qué se cambia? ¡Ay! No sé qué le pasa. Está como animado. Me olvidé que le puse animación. Pero bueno, es la introducción de cualquier sustancia o forma de energía potencial para provocar daños irreversibles o no en el medio inicial. Entonces vamos a ver que efectivamente tenemos un ambiente que puede ser de cualquier tipo, puede ser terrestre o acuático, y la introducción de cualquier sustancia que sea ajena o nociva a este factor biológico, pues obviamente va a generar un tipo de contaminación. Vamos a ver que la contaminación ambiental no solamente incorpora cuerpos receptores, sustancias sólidas, líquidas o gaseosas, sino también lo que hace es que alteran desfavorablemente las condiciones del mismo, o sea que pueden afectar la salud, la higiene o el bienestar físico. Las tengo así todas animadas y por eso se me mueven solitas. Pero bueno, básicamente las que vamos a ver es la atmosférica, la del agua, la del suelo y la acústica, que más o menos las vimos la clase pasada, pero esta vez ya vamos a orientarlas más a la parte de, pues ahora sí que de la parte urbana, ¿no? Que es la parte en la que nos vamos a centrar hoy. La parte demográfica es realmente la que afecta a todos. Entonces, primero vemos la atmosférica, que básicamente la atmosférica se trata básicamente de todo lo que tenga que ver con la atmósfera, literal, más que nada con el aire y el oxígeno. Cualquier cosa que afecte las emisiones de atmósfera, como por ejemplo la cuestión del CO2, pero que específicamente ocurran en la Tierra,
pues son la principal causa de contaminación. Vamos a ver que la más grande siempre va a ser la que es responsable del dióxido de carbono. ¿Cuáles podrían ser unos ejemplos de emisiones de dióxido de carbono que tú creas que son así súper contaminantes? Pues el uso de vehículos La de los como tal. vehículos, esa es una. Por supuesto que también las industriales, en las industrias se producen muchas emisiones de CO2 que son súper contaminantes. Los incendios forestales también. La quema de combustibles fósiles, por ejemplo, cuando se hace un derrame de petróleo en el océano, para poder liberar al océano de toda la contaminación que ya está generando el petróleo, pues hay que hacer que se evapore, y la única forma de evaporarlo es haciendo que se incendie. Entonces, esto va a generar una cantidad de CO2 impresionante, que desafortunadamente lo único que va a contribuir es a dañar la capa de ozono. Al final de cuentas, la contaminación atmosférica se centra específicamente en la capa de ozono como la principal afectada. Entonces, siempre hay que tratar de tomar en cuenta que cualquier emisión de dióxido de carbono es perjudicial dependiendo de la cantidad en la que se haga. Sabemos que los automóviles, a lo mejor un automóvil no hace daño, pero pues si nos sumamos a que todas las personas pueden tener un automóvil en todos los países del mundo a todas horas, pues realmente eso ya lo hace un factor determinante para la contaminación. Vamos a ver que los contaminantes principales son procesos de combustión convencional, como por ejemplo están los combustibles fósiles, los industriales, también los que yo no sé por qué le puse por qué les puse animación. Dice, los industriales, los que generan energía eléctrica, calefacción doméstica, evaporación de disolventes orgánicos y emisiones de ozono o freones. Vamos a ver que, por ejemplo, las plantas hidroeléctricas, que su principal función es generar energía eléctrica, pues básicamente, aunque es algo benéfico a nivel económico, desafortunadamente también ocasiona mucha contaminación. O sea, para poder mover una de esas represas se necesita mucha energía, que muchas veces ya es eléctrica. Entonces se necesitan combustibles fósiles porque tienen ellos generadores que son a base de combustible. Entonces es como si fuera una fábrica casi casi. Entonces te van a producir energía eléctrica, pero la principal función es el detonante es que necesitan un combustible fósil para poder funcionar. Entonces esa es otra de las cosas que se quieren cambiar utilizando energías renovables, como por ejemplo son la eólica o la solar, que aunque todavía es muy cara de acceder, pues es bastante sustentable. En Mérida hay algunos lugares que ya utilizan energía solar como fuente eléctrica, pero pues son muy contados. Realmente, de todas maneras, aunque tú produzcas tu propia energía con la luz del sol, todavía está sujeto a la comisión, o sea, tienes que pagar un cierto porcentaje, porque pues bueno, ellos tienen ahora sí que como el monopolio de las energías eléctricas, al menos en nuestro país. Entonces, todo lo que tenga que ver con generación de energía eléctrica le compete a la Comisión Federal. Entonces, aunque tú produzcas energía eléctrica de manera solar, tienes que darle un cierto porcentaje de dinero a la comisión, como por una renta o algo así, aunque no sean ellos los que te pongan los paneles solares. Entonces es algo así súper raro, pero pues bueno, son otra de las cosas por las que la gente no se anima todavía a invertir en las cuestiones solares. De igual forma, son tecnologías que todavía son bastante caras. O sea, tenemos, o sea, un panel solar, solamente uno puede estar entre los 5 y 10 mil pesos. No sé cuánto te cuesta un juego de paneles solares, también dependerá del lugar donde los vayas. Entonces, son sustentables, sí, pero pues no cualquiera los puede pagar. No. Entonces, bueno, ¿qué sabes de la contaminación del agua? Pues en sí es cuando ya sean productos líquidos o físicos, son vertidos a cualquier lugar donde haya agua potable o donde haya vida en sí, lo que provoca una contaminación y genera un impacto de distintos niveles dependiendo de lo que sea, que esto puede alterar eh, fuertemente el ecosistema, por más que sea un poco de cualquier cosa. Por ejemplo, como usted mencionó hace rato,
los derrames de petróleo. Sí es cierto que pues al final lo evaporan quemándolo, pero todo ese petróleo que ya se vertió ya generó un impacto y no es algo que uno pueda ver a simple vista. Eso. Sí, exactamente. O sea, realmente la contaminación del agua es de las más perjudiciales que hay, porque pues bueno, no solamente afecta la calidad del agua, que muchas veces es nuestra agua potable, nuestra agua dulce. Mucha gente a veces depende de los cuerpos de agua que son dulces, que viven cerca de ellos, y realmente una contaminación esto pues afecta a estas personas. Y obviamente tomar en cuenta que afecta a nivel ecosistema. Obviamente todos los organismos que dependan de él, no solamente los humanos, y que vivan dentro de ese ecosistema, pues se ven perjudicados. A lo mejor no mueren, pero siempre ellos van a tener dentro de su cuerpo una cierta cantidad del contaminante, que eventualmente si nosotros consumimos esos animales, ese contaminante pasa también a nosotros mismos. Entonces, nosotros también nos contaminamos, aunque directamente no tomemos de ese agente contaminante, pero pues bueno, llega a nosotros de una u otra forma. También puede ser por medio de la evaporación de esa agua. De hecho, es así como se genera la lluvia ácida. La lluvia ácida es agua que estuvo contaminada o que tiene algún reactivo peligroso, se evapora como un agua normal, se hace el proceso de la condensación, cae la lluvia y es una lluvia con un pH bastante ácido. Entonces puede ser perjudicial en ese aspecto. Entonces, esa es una de las consecuencias que tiene la contaminación del agua. Las principales contaminantes, vamos a ver que son principalmente metales pesados, eh, aguas con mucha temperatura que provengan a lo mejor de volcanes. Las erupciones volcánicas también son contaminantes por todos los minerales que provienen de la tierra. Al verterse en el agua, se convierten en o sea, por lo general tienen sulfuros, tienen ácidos, entonces se vierten al mar y también ocasionan un cierto porcentaje de contaminación, aunque sea de manera natural, ¿no? Y obviamente todas las aguas que son residuales, tanto de productos biológicos infecciosos como las provenientes de las industrias, sobre todo las de la minería que ya tienen remanentes de ácidos, también son contaminantes, sobre todo porque muchas veces el suelo tiene la característica de que es permeable. Entonces, toda la cantidad de líquido que caiga en el suelo, por lo general se va a terminar infiltrando en el suelo y va a llegar al manto freático donde está el agua dulce de una u otra forma y va a contaminar el manto freático. Y muchas veces de ese manto nosotros sacamos nuestra agua potable o inclusive el agua que utilizamos como purificada, que es el agua para beber. Entonces, sí o sí, siempre son porcentajes de contaminación diferentes, pero su grado de afectación es el mismo, independientemente de si es de origen natural, que son muy pocos, o si es de origen artificial. Con la contaminación del suelo, ayer más o menos estuvimos platicando cómo era la cuestión de la parte agrícola. Vimos que efectivamente una de las actividades que más afectan el suelo es la ganadería y la agricultura. Pero pues bueno, ¿puedes leer esta parte, por favor? Sí, se refiere a la presencia, no sé si me escucha, ¿me escucha? Sí, sí, sí. Ok. Se refiere a la presencia de contaminantes en el suelo, principalmente debido a actividades industriales, almacenes, vertidos ilegales, vertido de residuos sólidos urbanos, productos fitosanitarios empleados en agricultura, abonos y fertilizantes químicos y purines de las actividades ganaderas. Así es, vamos a ver que las purines son como que alimentos procesados que surgen de las actividades ganaderas. Vamos a ver que, por ejemplo, si pensamos en la parte ganadera, una de las cosas que más afectan el suelo no solamente es la ganadería extensiva como tal, sino hay específicas. Por ejemplo, las granjas porcícolas son de las más contaminantes que hay. O sea, pese a que el excremento del cerdo es muy bueno como fertilizante por todo lo que contiene, al final de cuentas a los cerdos siempre los terminan alimentando con alimento balanceado. Este alimento balanceado pues obviamente tiene cosas químicas como cualquier otra comida. Entonces, eso va a pasar al cerdo, el cerdo lo va a digerir, más todo el gas metano que produce, que contamina el aire. La contaminación de las granjas porcícolas por el excremento es bastante excesiva.
daña mucho, puede provocar erosión en el suelo, contamina mucho el agua si llega a entrar en contacto con el manto freático. Obviamente ni hablar de la cuestión del aire, de la calidad del aire, porque pues bueno, al final de cuentas el mal olor por excrementos es gas metano. Y el gas metano, así como es súper inflamable, es muy contaminante también. De hecho, de ahí que igual sea muy contaminante la cuestión de la ganadería, ya como tal hablando de reses, bueyes, todos los que sean al aire libre, porque por lo general las granjas porcícolas son cerradas. Entonces, los cerdos están en almacenes y como que todo el tiempo están bajo techo y están controlados. En cambio, por lo general las vacas, ¿no? Y ese tipo de animales, ellos están al aire libre. Entonces, aunque su excremento es fertilizante, eventualmente ellos generan mucho gas metano, que también es muy contaminante al ambiente. Y pues obviamente no hablamos de que son 100 vacas en el mundo, sino de que hay muchísimas reses y todas están constantemente generando gas metano de la descomposición de plantas y de plantas que por lo general ya tienen un porcentaje de pesticidas, porque recordemos que muchos de estos animales son herbívoros y se alimentan de pastos que son previamente cultivados exclusivamente para darles de comer a ellos. Y como son cultivos, pues requieren de fertilizantes, requieren de pesticidas, entonces es lo que te decía, ¿no? O sea, fertilizas y utilizas un plaguicida para tu cultivo y ese cultivo se lo das de comer a un animal, que ese animal va a servir de comida muy probablemente a nosotros. Entonces, ahí nosotros nos vamos pasando todo el contaminante de sistema en sistema y al final de cuentas nos estamos contaminando nosotros mismos también. Sin embargo, la contaminación del suelo es muy marcada, no solamente por, ahora sí que todos los organismos que se ven afectados, sino porque siempre se hace como residual. O sea, nunca desaparece la contaminación del suelo. O sea, por más que pueda pasar el tiempo, siempre van a haber remanentes, siempre el contaminante va a buscar la forma de manera inconsciente, solamente por la naturaleza del químico que es, siempre buscan la manera de permanecer. Entonces, se bioacumulan, ya sea a nivel del suelo, puede ser a nivel de organismo o puede ser a nivel celular también. Entonces, ahora sí que es como una cadenita, ¿no? Pero al final de cuentas, todos los que son contaminantes que afectan el suelo tienen la característica de que son súper remanentes y los remanentes, a lo mejor en corto plazo no producen gran daño, pero a largo plazo, conforme más se acumulan, es cuando se pueden generar, al menos en nuestro caso, enfermedades como el cáncer. Entonces, es una de las cosas que la gente como que todavía no se ha ido por esa parte, pero pues está comprobado que los plaguicidas y los pesticidas pueden generar cáncer. Obviamente no en todas las personas, no en todos los casos, desafortunadamente el cáncer es bastante variable, pero se sabe que puede ser una de las razones. Y pues nosotros ya desde que nacemos comemos alimentos procesados, o aunque sean naturales, pues siempre vienen con una carga de químicos diferente. Vamos a ver que este tipo de contaminación siempre va a afectar la productividad del suelo. Perdón. Entonces, ¿a qué me refiero con la productividad? De que, por ejemplo, por más que tú hagas ciclos de cultivo, que digas, bueno, por ejemplo, este año siembro, al siguiente año dejo descansar mi tierra y luego a los 2 años vuelvo a sembrar. Eventualmente vas desgastando y el suelo no puede recuperarse tan rápido y realmente un año es muy poco tiempo. Sin embargo, la gente lo hace y no le importa, y mientras hay un suelo y hay una tierra, lo van a seguir haciendo. Y como ahora tú le puedes poner cualquier fertilizante, pues cubres las necesidades básicas y sacas la producción mínima que necesitas. Entonces, es como que una cosa por otra. No sé si tienes alguna duda hasta aquí, Ulrich. Mm, no, hasta aquí ¿Todo no. bien? Todo bien, sí. Bueno, ¿qué sabes de la contaminación acústica? Ahora sí, de esto no sé mucho. O sea, sé que son cosas que, pues, a un nivel auditivo, pues nos afecta más, o sea, más a nosotros, porque somos nosotros quienes convivimos en ese tipo de ambientes y sucede más que nada en ciudades grandes, como pues en este caso aquí en el país, la Ciudad de México, que soy de ahí y realmente es una ciudad muy ruidosa casi todo el tiempo. Entonces, pues es algo que a la larga pues nos va afectando. Así es, y también muchas veces esa contaminación acústica, como viene
Pues ahora sí que los transportes en general también viene acompañada de una contaminación atmosférica en cuestión de la calidad del aire. Sabemos que Ciudad de México pues no tiene una muy buena calidad del aire, precisamente por la gran cantidad de gente que hay y la gran cantidad de automóviles que se desplazan todo el tiempo. Vamos a ver que en lo que respecta a la contaminación acústica, como tú dices, nosotros somos los principalmente afectados, pues ahora sí que por estar en ese lugar, pero pues también afecta a algunos seres vivos. Vamos a ver que dependiendo del lugar en donde esté una ciudad, siempre puede afectar a los organismos, ¿no? Obviamente mucho ruido puede desorientar aves, puede desorientar insectos, puede hacer varias cosas que son como daños colaterales, pero que pues no necesariamente tienen que ser graves, pero pues lo son solamente por el hecho de ser una afectación, ¿no? Pero por ejemplo muchas aves desorientadas por el ruido o murciélagos también, pues al final de cuentas ellos forman parte del ecosistema y también reciben una afectación solamente por el hecho de estar sujetos a este tipo de contaminación. Vemos que efectivamente principalmente es de los transportes, también puede ser por algunos lugares, por ejemplo como zonas hoteleras, eh, no sé, puede ser igual por megáfonos, aeropuertos, cualquier lugar en que se produzca mucho ruido de manera constante genera una contaminación auditiva. Por eso por lo general las zonas de los aeropuertos, las casas y los terrenos son un poco más baratos, precisamente porque están sujetos a este tipo de cosas, a la contaminación acústica y la atmosférica. Porque si pensamos en la cantidad de combustible que necesita un automóvil y la cantidad de CO2 que produce, pues imagínate el motor de un avión que también lleva combustible y que también va a producir CO2. Entonces eso también ya es contaminación atmosférica y más para las personas que estén cerca de un área como un aeropuerto. Entonces son ese tipo de cosas a las que están sujetas la gente que vive por ahí, pero pues bueno, realmente son lugares, son terrenos baratos, pero porque están sujetos a esto. Vamos a ver que la contaminación acústica se mide por decibeles, que es como que la unidad de medida para el sonido. Entonces, Protección Civil, al menos aquí en Yucatán, tiene legislaciones para de acuerdo a la cantidad de decibelios que puedes tener, por ejemplo, en una fiesta, en una reunión, en un concierto. Entonces, como que hay ciertos parámetros. Por ejemplo, creo que en el centro, no me acuerdo cuál era la cantidad, pero había hasta un punto específico en el que tu fiesta podría tener ruido, ¿no? De hecho, creo que lo manejan también por horarios. Hay horarios en los que ya no puedes tener ninguna fiesta disponible, o sea, creo que son después de las 3 de la mañana. Y siempre manteniendo un ritmo de sonido constante, que no pase de determinados decibelios. Solamente en ningún negocio van a medir los decibelios, pero pues bueno, está ese detalle que desafortunadamente es un requerimiento precisamente para las personas del área circundante, ¿no? Que casi siempre son los que se quejan y pues bueno, es por ellos que se emiten eso, porque al final de cuentas pues está bien, ¿no? Las casas están pegadas unas con otras y siempre es necesario pues como que respetar los espacios. Vamos a ver que la clasificación de la contaminación en función del medio contaminante. Tenemos a la contaminación química, la radioactiva, la acústica, la térmica, electromagnética, que también puede ser, la lumínica, la visual y la microbiológica. Vamos a ver que la química principalmente es por agentes químicos, la radioactiva también, solo que tiene la característica de que es mutagénica, o sea, puede ocasionar mutaciones. La acústica, pues ya vimos que está relacionada con literal todo lo que tenga que ver con el sonido y los decibelios. La térmica también es un tipo de contaminación. Las industrias, por lo general, las que trabajan con metales pesados, generan mucho calor. Y no es un calor como el de una fogata o algo natural, sino es un calor como el de una máquina, como el de un automóvil, y esa es contaminación térmica también. La electromagnética ya tiene que ver específicamente con cuestiones del suelo y cuestiones minerales. Entonces, es muy característica este tipo de contaminación de la industria minera. Ellos afectan mucho la cuestión electromagnética. ¿En qué afecta? En el posicionamiento. Obviamente todo lo que tenga un GPS o que necesite una brújula,
está sujeto a este tipo de contaminación, porque pues puede cambiar las direcciones de los lugares. Entonces ese es un tipo de problema también. La contaminación lumínica es clásica de las ciudades, todo lo que tenga que ver con luz artificial que nuble por completo el cielo estrellado. Y obviamente la contaminación microbiológica que se refiere esta más bien es como una consecuencia de algún otro tipo de contaminación, la generación de basura en descomposición crea estos focos de infección microbiológicos que son simplemente bacterias que están descomponiendo pues lo poco que puedan descomponer de toda la basura. Vamos a ver que a la química, ya si las vemos una por una, se refiere a cualquiera de las comentadas en los otros apartados, pero que tiene un determinado compuesto químico. O sea, puede ser contaminación por sulfuro, puede ser por hidrógeno, puede ser por nitrógeno. Ahora sí que ya estará determinada por el elemento químico que esté presente. Puede ser por un metal pesado o puede ser por un gas noble también. Los gases nobles son altamente contaminantes. Tenemos la radioactiva, que como te dije, la principal característica que tiene es que tiene alteraciones médicas o mutagénicas. Ay, se me fue. Entonces, bueno, de hecho ahí la clásica es por uranio. El uranio es altamente contaminante. No sé si has visto Los Simpson, pero esa barrita fosforescente que Homero Simpson tiene ahí en su planta nuclear es una barrita de uranio y es altamente contaminante. Es así, súper contaminante. De hecho, es así, es que la tienes que usar con los trajes esos como de astronauta por la capacidad radioactiva que tiene. Y sin embargo, es así, es una de las fuentes eléctricas más importantes que puede generar una planta nuclear. Porque las plantas nucleares por lo general están orientadas a producir energía eléctrica, ¿no? Tenemos la contaminación acústica, que pues bueno, ya vimos más o menos cómo funciona y hace referencia específicamente al ruido, tráficos, industrias locales, etc. La térmica es la que te decía, que por lo general es de industrias como las de la siderúrgica. Las industrias siderúrgicas son esas industrias que trabajan con metales para crear barras de aluminio, barras de asbesto, de hierro. El asbesto es bastante contaminante, el aluminio también es muy contaminante. Obviamente, sobre todo si está como un fluido, porque por lo general para tenerlos como fluidos hay que elevar su temperatura por encima del punto de ebullición. Entonces eso genera muchísimo calor y la gente que trabaja ahí también está expuesta, porque obviamente evaporan cierta cantidad de contaminantes, lo respiras, lo sientes térmicamente y aparte sientas en contacto con él, pues puede ser nocivo en cuestión de envenenamiento. Y obviamente algo en lo que afectan es que no solamente incrementan la temperatura del agua si llegan a caer, sino que también afectan la solubilidad del oxígeno. O sea, pueden ocasionar que un cuerpo de agua pierda el oxígeno y adquiera como una característica pantanosa sin tener materia orgánica, porque los pantanos se caracterizan porque no tienen oxígeno, pero tienen mucha materia orgánica que se está descomponiendo. En cambio, cuando ocurre por una contaminación de este tipo, se convierten en pantanos, pero no por materia orgánica, sino porque hay algún metal pesado que se disolvió y robó todo el oxígeno del cuerpo de agua. Entonces obviamente mata todo lo que esté ahí y empieza a desprender malos olores. O sea, otra consecuencia de este mismo es la contaminación atmosférica. La electromagnética, como te dije, es producida por radiaciones, pero que tienen espectro electromagnético. O sea que, por ejemplo, los Wi-Fi, los celulares, todo esto, ¿no? Las antenas 5G, las antenas 4G, sí generan un tipo de contaminación, pero pues no es como la gente cree, ¿no? De que, ay, me va a matar las neuronas, me voy a volver loco, me voy a volver todo. O sea, no. Obviamente es un tipo de contaminación que únicamente nos afecta a nosotros, pero en el aspecto eléctrico. O sea que, por ejemplo, no sé, ay, ¿sabes qué? Se me fue la señal. ¿Cuáles son las razones por las que te puede ir de repente la señal en el celular? Estaba en la calle, porque a lo mejor pasaste por una antena vieja de teléfonos, que solamente por el hecho de ser vieja, rompe con las conexiones de otros aparatos, y eso pues eso hace esa contaminación. También obviamente te dije la que afecta las cuestiones de la dirección, en cuestión de ubicaciones,
Eso también es contaminación electromagnética. De hecho, no sé si te ha pasado, pero de que dices, ay, no sé, mándame tu ubicación. Y de repente la mandas y te dicen, ya llegué. Y así como que, ay, no te veo, ¿no? ¿Y dónde estás? Pues no sé, y te mandan, ¿no? Y a lo mejor está como una cuadra más atrás, o a lo mejor está detrás de tu casa. Y pues bueno, eso es contaminación electromagnética. Muchas veces pensamos, ay, se movió, o sea, estaba fallando mi wifi, ¿no? O se movió mi ubicación. Pero el hecho de que tu celular no pueda detectar exactamente dónde estás es por contaminación electromagnética. Porque obviamente no solamente tú usas celular, sino muy probablemente todos los de tu casa, los que estén al lado, los que estén del otro lado, de enfrente, más obviamente si hay antenas o antenas de radio, de teléfono, pues totalmente eso afecta a las señales de otros aparatos, aunque tengas el Wi-Fi en tu casa. Recordemos que el Wi-Fi pues está conectado a un cablecito o puede ser fibra óptica y viene también de otra antena o de otro lugar. Y eso es la misma contaminación electromagnética. Oh. La lumínica, pues básicamente es exclusiva de las ciudades y se da principalmente por luz artificial. Es la difusión de la luz artificial. Esas ciudades grandes que ya no puedes ver el cielo estrellado porque se ve casi como si fuera de día, es precisamente por la contaminación lumínica. Dice aquí que la intrusión de la luz a determinadas longitudes de onda genera espectros en lugares no deseados. Entonces, por ejemplo, hay lugares en los que no es necesario que haya luz, energía eléctrica, y sin embargo llega por la intensidad y la cantidad de luces que hay durante la noche. Esto, aunque a grandes rasgos no nos afecta a nosotros como tal, pero sí puede afectar el ciclo del sueño, puede afectar el ciclo circadiano de las plantas, puede afectar la orientación de aves, murciélagos y cualquier otro animal que utilice, que sea volador, puede ser un insecto. Entonces, por lo general, en ciudades muy grandes que hay contaminación lumínica, casi no vas a encontrar diversidad de aves, de mamíferos voladores o de insectos, porque todos ellos se ven afectados por la contaminación lumínica, y así como se convierten en presa fácil de otros animales, pues simplemente pueden morir chocando, desorientados en algún lugar. Clásico que un ave se golpee contra un parabrisas o contra un vidrio, porque fue víctima de contaminación lumínica o de contaminación auditiva, o puede ser de las dos. Entonces, esas son las principales afectaciones. La visual, pues ahora sí que es todo lo que manche el espectro visual de un paisaje, ¿no? Por lo general son por instalaciones industriales, edificios, infraestructuras que produzcan constantemente humo de fabricación, pues eso ya es contaminación visual, aunque esta es un poco secundaria. Y la microbiológica, como te dije, es la que está producida principalmente por cualquier tipo de químico o basura en descomposición que pueda generar el crecimiento de microorganismos. ¿Qué microorganismos? Parásitos y bacterias. Cualquier cosa que genere un mal olor y que nos pueda provocar a nosotros una enfermedad. Entonces, son las principales causas. De hecho, los líquidos lixiviados son un tipo de contaminación microbiológica. Y los lixiviados, no sé si has escuchado de ese tipo de sustancias. No, no había escuchado de ese tipo de sustancias. Los lixiviados son ese famoso caldito que tiene la basura. Ya sabes, cuando por ejemplo juntas muchas bolsas de basura, y que por ejemplo está la orgánica, la inorgánica. Y es muy clásico, de hecho ese olor que tienen los camiones de basura es el olor de los lixiviados. Obviamente la gente tira un montón de basura orgánica, ¿no? A veces restos de comida y todo, y que tienen líquidos. Entonces, imagínate, los basureros simplemente lo echan todo en el camión, y lo van compactando, ¿no? Pero lo van compactando y imagínate, hay basura que es como una naranja, ¿no? Se la están apretando y le están saliendo ahí todos los caldos y quién sabe qué cosa. Entonces, no solamente es de una casa, sino de toda una colonia o de varias. Entonces, imagínate todo ese líquido de basura que se está juntando. Eso es un lixiviado. Es el famoso líquido de la basura, que es súper tóxico, que es súper contaminante. Y es tóxico precisamente por la cuestión microbiológica. Si tú le haces un cultivo, o sea, haces tu gel de cultivo y pones solamente una gotita de lixiviado, de verdad te va a tapar todo el
el frasco de cultivo. O sea, ya ni siquiera le vas a tener que hacer las estrías como siempre las vemos. Con una gotita que pongas te van a salir hongos, bacterias, todos los parásitos que te puedas imaginar ahí asquerosos. Y solamente en una gotita de lixiviado. Es súper apestoso y siempre cuando nosotros sintamos mal olor, muy probablemente es por bacterias. Entonces, el líquido de la basura de lixiviados es esa contaminación microbiológica. Entonces, bueno, principalmente algunos efectos. Vamos a ver que los expertos en salud ambiental acaban de demostrar por primera vez que hasta ahora apenas se sospecha que la contaminación ambiental de las grandes ciudades afecta la salud cardiovascular. Eso no está completamente probado, pero se sabe que muchas veces la tensión de la ciudad por los diferentes tipos de contaminación generan una afectación de este tipo. ¿Okay? No sé si hasta aquí tienes alguna duda. No, hasta aquí no. Sí, hasta aquí lo vamos a dejar porque ya estos son como que palabras clave. Okay. Es mi diapositiva final. Entonces, te voy a proyectar nada más lo que es la rúbrica. Okay. Ahí está. Lo que tú tienes que hacer, no tocamos el punto de la demografía y la sobrepoblación, pero la demografía y la sobrepoblación son como que los principales causantes de los tipos de contaminación que vimos. Entonces, ya como para terminar todo esto, pues lo que te va a quedar aquí es hacer un cuadro sinóptico sobre demografía y sobrepoblación. Entonces, o sea que tu principal división sea urbanización, abres tu llavecita y pones demografía, sobrepoblación, qué características tiene, cuáles son sus causas, sus efectos, y si le quieres poner una imagen también se puede. O sea, es un cuadro sinóptico bastante sencillo y básicamente sería como un trabajo de investigación. Entonces, obviamente no olvides ponerle su portada y ponerle su hoja de referencia. No sé si tienes alguna duda o hasta aquí. No, bueno, sobre la tarea no. Ok. Con el tema, con algo en particular, la calificación. Bueno, con el tema no, pero en cuanto a la calificación, ¿me la va a dar mañana o cómo va a estar eso? Apenas tú me mandes todas tus tareas, recuerda, son las 3 tareas, después haces tu portafolio, que al final solamente es juntar todas las tareas con sus portaditas, sus hojas de referencia. Obviamente le vas a hacer una portada general y una conclusión de la asignatura. Y apenas me lo mandes, pues yo ya te genero tu calificación. Porque pues te pongo, al final te voy a mandar un correo donde está desglosado todo. Está tu participación, tu asistencia, comportamiento de la tarea 1, tarea 2, tarea 3, el global de todas las tareas y cuánto tuviste en tu portafolio, que voy a decir total, tanto de 85, que es el máximo. Y ya yo te pongo ahí abajito que si estás de acuerdo, que confirmes de recibido y si tienes cualquier duda, pues lo aclaramos en ese momento. No creo que repruebes porque eres muy buen estudiante, entonces realmente no tengo más que decir, nada más felicitar. Okay. Entonces, más tarde le envío la tarea y el Sí, portafolio. apenas me las mandes, yo más tardar mañana o el jueves ya te estaría dando tu promedio para no atrasar. En caso de Ok. Okay. Sí, perfecto. Pues ahora sí que estoy a tus órdenes y cualquier cosa me puedes escribir. ¿Ok? Ok, gracias. Bueno, Un gusto volver a verte, Olga. Estamos en gracias contacto. igualmente. Claro que sí. Que tengas buen día.